¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo les ha ido? Bueno, el día de hoy vamos a continuar con la enseñanza que ha estado dando el pastor. Entonces, quisiera que por favor fuéramos a Romanos, muy bien. A Romanos, capítulo 12. Vamos a estar hablando solo de 3 versículos. Vamos a estar hablando del 3 al 5, por favor. Igual, pues de todos modos, como ya lo veíamos con el pastor, ya habíamos visto el versículo 1 y 2, ¿cierto? Igual, Romanos 12, vemos Romanos 12, cómo empieza el título de Romanos 12 con deberes cristianos. Y vamos a empezar desde el número 3 hasta el número 5. Quiero, si es posible, por favor, lo podamos leer todos a una sola voz. Cuando estén listos y preparados, digan amén. Amén, amén. Entonces, 1, 2, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Permítanme un momento, cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que traes el día de hoy, Señor. Gracias porque permites que este mensaje sea dado por ti para cada uno de nosotros, Señor. El primero que le has dado este mensaje es al que te habla, Señor. Gracias. Y permite que podamos aprender más de ti, aprender de tu palabra, Señor, y que siempre te estemos glorificando y alabando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy le puse al mensaje, se le puso al mensaje, el creyente en la sociedad cristiana, ¿sí? No sé si de pronto ustedes pensarán que de pronto es redundante, porque hablamos de creyente y está dentro de una sociedad cristiana, ¿cierto? Ya veníamos hablando sobre que en este momento, en el capítulo 12, estamos hablando de los que somos creyentes, ¿cierto? Estamos aquí hablando de los que creemos en el Señor, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es el creyente ante su propia conciencia. Pero antes de eso quiero que veamos el versículo 3 como nos dice, ¿cierto? Pablo nos está hablando aquí sobre la gracia apostólica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Pablo tiene mucho que decir a cada uno de los hermanos en particular, como también a la comunidad en general. En contexto como este, la gracia que menciona es la que Dios le confirmó al comisionarlo como apóstol. Yo solo les quería contar un poco sobre este tema de apóstol. Yo no sé si ustedes en algún momento se han encontrado, como se encuentra el que está frente de ustedes, con la duda. ¿Será que actualmente pueden existir apóstoles o ya no deben existir apóstoles, cierto? Pero pues dejemos que la palabra del Señor sea la que nos conteste, ¿cierto? Entonces por eso quería que miráramos algunos puntos sobre este estudio de qué son los apóstoles o cómo lo vamos a enfocar en cuáles son los requisitos bíblicos para ser un apóstol. Miremos cuidadosamente a las escrituras para descubrir cuáles fueron los criterios para escoger a los apóstoles, ¿sí? A manera de introducción debemos establecer que el llamado al apóstol era una prerrogativa que pertenecía únicamente de quién, de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Esa era la único llamado apóstol, cuando el Señor Jesucristo llamaba a las personas, ¿sí? Dicho de otra manera, todos los que fueron apóstoles de Jesucristo fueron llamados directamente ¿por quién? Por Jesucristo, ¿cierto? Dios mismo es quien escogía o llamaba a los hombres para el oficio del apostolado. Quiero que lo podamos leer en algunos versículos de la palabra, ¿cierto? No sé si de pronto alguien me puede ayudar con Juan 15:6. Otra persona, por favor, con Hechos 1:24. Y otra persona, bueno, varias personas, con Primera de Corintios 1:1. Aquí vamos a ver cómo Pablo inicia como los saludos en las diferentes epístolas. Entonces solo quiero que pasemos como muy rápido por cada uno de los inicios de las epístolas. En Primera de Corintios 1:1, Segunda de Corintios 1:1, Gálatas 1:1 y Efesios 1:1. No sé si alguien ya tiene Juan 15:6. Gracias, muchas gracias. Juan 15:6 dice la palabra de Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano
y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, ahí vemos cómo nos empieza el Señor ahí diciendo que tenemos que permanecer y que Él es el que nos permite eso, ¿cierto? Miremos lo que nos dice Hechos 1:24. ¿Alguien tiene Hechos? Gracias, mi hermanita Rosa, gracias. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahí vemos cómo están eligiendo al que reemplazó a Judas, ¿cierto? Entre las dos personas. Vamos a leer un poquito más adelante sobre estas dos cosas, pero quiero que tengamos muy presentes de que el que lo eligió a estas dos personas fue el Señor, ¿cierto? Entonces miremos qué nos dice 1 Corintios 1:1, por favor, hermanita Gloria, gracias. Primero de Corintios dice la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano que sostiene. Ahí vemos el saludo de Pablo, ¿cierto? Nos dice Pablo, apóstol, ¿cierto? Miremos lo que nos dice también en 2 Corintios 1:1, por favor. ¿Alguien tiene 2 Corintios 1:1? ¿Sí? ¿O lo leo? Dice 2 Corintios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintios, con todos los santos que están en toda Acaya, ¿sí? Vemos ahí cómo Pablo en cada uno de los saludos de las cartas, él habla de ser apóstol, ¿cierto? En Gálatas 1:1 tiene alguien, mi hermana Lucy, muchas gracias. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Amén. Y para terminar, Efesios 1:1. Pablo, Gracias. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Bueno, y después de haber leído esto, ya podemos ver como con más detalle en los requerimientos para esta tarea, ¿cierto? En primer lugar, cuando los apóstoles se reunieron en el aposento alto, se disponían a recoger, a poder reemplazar a Judas, ¿cierto? Lo leíamos en Hechos 1:24, ¿cierto? ¿Y quién fue el que se levantó? Pedro entre los hermanos y dijo, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre vosotros, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces veamos que eligieron entre las dos personas que fueron testigos permanentes de Jesucristo, ¿cierto? Entonces uno de los requisitos que podemos ver es ser testigo, ¿cierto? Vamos a continuar porque este pasaje se constituye en uno de los textos más contundentes en cuanto a las condiciones del oficio del apostolado. No sé si alguno se ha preguntado qué requisitos deberá tener. Yo me lo pregunté porque los vi cuando por allá en alguna iglesia, no voy a decir el nombre y tampoco voy a darse la referencia, me dijeron, vamos a ir porque va a ir el apóstol, ¿cierto? Y yo les dije, y en ese momento a esas personas que me invitaron, les dije, hagamos una cosa, si en la palabra de Dios dice que ese señor puede ser apóstol, vamos, pero si en la palabra de Dios no dice, es mejor que no vayamos. Porque lo que empieza no siendo de la palabra de Dios, muy seguramente va a terminar de la forma que no es de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces vemos que los requisitos para ser apóstol son aquí presentados claramente y no dejan lugar a dudas, ¿cierto? Pedro anuncia que solo aquellos que estuvieron junto a Jesús y a sus discípulos, ¿cierto? Comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, ¿cierto? Desde el momento en el cual Juan el Bautista muestra a Jesús o bautiza a Jesús, es el momento en el cual inicia el ministerio de Jesús, ¿sí? Calificaban como posibles candidatos, luego añade que debían ser testigos de la resurrección y de la ascensión, ¿cierto? Entonces estas personas tuvieron que estar en el momento de la resurrección, o sea, vieron a Jesús en cuerpo y carne, ¿cierto? Y también vieron cuando Él ascendió en la nube, ¿sí? Entonces vemos cómo hay cosas muy puntuales que nos dicen para que estas personas pudieron tener esta calificación, ¿sí? También vemos que cuando fue escrito arriba, mejor dicho, el requisito indispensable para que en un futuro apóstol era haber estado y visto a Jesús hasta el día de su ascensión, ¿cierto? Aunque la Biblia menciona otro requisito, a partir de aquí llegamos a una necesaria conclusión de que ningún creyente, por una cuestión obvia, puede cumplir hoy con este requisito, ¿cierto? Eso lo dice la palabra, no lo digo yo, sino cada
uno tiene que mirar lo que dice la palabra del Señor, ¿sí? Veamos que, en otras palabras, después que murió el último de los apóstoles, nadie calificaría para hacer este oficio, por no haber visto cara a cara a Jesús. Ahora bien, debemos aclarar que bajo este criterio, Pablo no cumplía con los requisitos, ¿cierto? Aquí diríamos, bueno, entonces, ¿qué pasó con Pablo? Aquí me están como enredando porque entonces, ¿qué pasó con Pablo? Porque Pablo no vio la resurrección de Jesucristo, ni tampoco su ascensión, ¿cierto? Entonces vemos que Pablo era el único en su especie, ¿cierto? En el sentido de que recibió el llamado directamente de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y lo vemos en la palabra, ¿cierto? Y a este respecto decía, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿cierto? Lo vimos en 1 Corintios 1.1, que lo leíamos ahorita. No, 1 Corintios 1.1, no me confunda, hermano. 1 Corintios 1.1, ¿sí? Que era lo que nos dice lo que les acabo de mencionar. Y Pablo también nos dice, y vemos cómo nos dice, Pablo, apóstol, no de hombres, ¿cierto? Ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, ¿cierto? Nos lo dice en Gálatas 1.1, que lo leíamos también. Él nos va mostrando cómo iba cumpliendo con los requisitos de ser un apóstol. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Eso lo vemos en Timoteo, en primera de Timoteo 1.1, ¿sí? Ese no lo habíamos leído, sino se lo referencio para que también conozcamos que Pablo, cada vez que inicia una de sus cartas, referencia que él fue apóstol, ¿cierto? Dice en 1 Corintios 15, del 7 al 9, permítanmelo leérselo, dice, después apareció a Jacobo, y después a todos los discípulos, y por último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Vemos como el mismo Pablo nos dice aquí que no era digno de ser apóstol, ¿cierto? De ser llamado apóstol, pero que él recibió su llamado, ¿de quién? De Jesucristo, ¿sí? Eso lo vimos con lo que acabamos de leer, 1 Corintios 15, del 7 al 9. Parece que el interés de Pablo es dejar claro que él había visto a Cristo resucitado, ¿cierto? Quien se le apareció en el camino a Damasco, ¿cierto? Eso no tenemos duda. Si tienen duda, tiren la primera piedra, porque sabemos que en la conversión de Pablo, cuando Pablo se le apareció fue el Señor Jesucristo en su camino a Damasco, ¿sí? De otro lado, las escrituras también hablan de otro factor como requisito indispensable para hacer el oficio del apostolado. Vemos que sería muy importante hablar de las buenas nuevas, ¿cierto? Hablar del Evangelio, porque si, bueno, cumple con los requisitos, pero no habla de Cristo o del Evangelio, ¿sería apóstol o no sería apóstol? ¿Sí? Entonces vemos que iba a ser muy importante que por los hombres y poder demostrar el poder que fue dado por medio de Jesucristo para que pudiera tener credibilidad en el mensaje, ¿cierto? No sé si cada uno de nosotros ha podido leer las cartas de Pablo, pero las cartas de Pablo no podemos tener dudas de que fue el Señor quien lo usaba para poderlas escribir, ¿cierto? Y por eso quise darles como un estudio un poquito pequeño. Yo sé que el pastor me mira así, me dice, ¿por qué tan pequeño? Pero no, fue un estudio como pequeño para que pudiéramos aprender un poco sobre qué requisitos necesita una persona para estar en el apostolado, ¿cierto? Y pues porque lo he escuchado, lo he visto en muchas iglesias que dicen, no, sí puedes estar en el apostolado, y bueno, hacen una serie de cosas que sea el Señor juzgando, porque no vinimos aquí a juzgar, sino a aprender de la palabra lo que ella dice, ¿cierto? Y por segundo lugar, viendo lo que nos dice Romanos 3, también quiero que podamos ver algo. Él nos dice que si nos conocemos a nosotros mismos, es lo que quiero preguntarles hoy. Porque Él en este momento nos dice que nos miremos pues si nos conocemos a nosotros mismos, porque mire lo que nos dice Romanos 12:3. Dice, digo pues, por la gracia que me fue dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Eso solo nos muestra que, ¿será que nos conocemos a cada uno como nos debemos conocer? ¿O cada uno de nosotros piensa que somos más altos unos o que somos más bajos otros? ¿Cierto? Entonces, en primer lugar debemos saber y conocer cuáles son nuestras habilidades.
Yo les puedo decir que aún no conozco todas mis habilidades, conozco algunas, pero no las conozco todas. Y que también debemos conocer cuáles son nuestras cualidades. Ojalá podamos hacer que nuestras habilidades y nuestras cualidades estén al servicio del Señor. Primero que las conozcamos y que después las podamos poner a servicio del Señor. Porque después de eso podamos descubrir cuáles son nuestras destrezas y nuestras debilidades. Yo sé que muchos de ustedes dirán, ese Giovanni no sabe cantar, pero gracias al Señor me permite pasar al frente a poder cantar en el momento de la alabanza. Y le doy gracias al Señor que me permite cantar. Y bueno, después al pastor, porque así desenfoque, así haga lo que sea, el pastor me deja pasar aquí al frente a cantar. Y muy seguramente eso lo veo yo como una destreza. Y sé que esa destreza la podrán tener cualquiera de ustedes. O por ejemplo, para tener una enseñanza de escuela dominical. En los maestros que estamos en el ministerio de niños, ministerio de jóvenes, en todos los ministerios, se nos permite esa parte de la enseñanza y le doy gracias a la iglesia que cada una de las personas que estamos en ese ministerio ha tenido la oportunidad de enseñar, ¿sí? Y eso no ha sido porque los hemos obligado, sino porque el Señor los ha llamado. Muchas personas han enseñado y ya no están con nosotros, pero créanme que el Señor no se equivoca en su llamado, lo dice en su palabra, ¿sí? Entonces, ojalá que nos podamos conocer a cada uno de nosotros, ¿cierto? Para que de esta manera podamos poner en práctica esto en nuestra manera de vivir y que sea un crecimiento para el Señor día a día, ¿sí? Si nosotros podemos conocernos a cada uno y así nos podemos ver, ojalá que todas las mañanas, cuando nos estemos mirando al espejo, podamos decirle al Señor, Señor, pongo mis habilidades, mis cualidades, mis destrezas y aún más mis debilidades al servicio tuyo, ¿cierto? Porque eso es lo que el Señor quiere o espera de cada uno de nosotros. Y así sabrán que eres bueno o que somos un buen miembro del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Porque pasamos a los versículos 4 y 5, donde nos dice, porque de la manera que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ¿cierto? Vemos cómo entonces, cómo es una figura del cuerpo, y creo que es la mejor representación de cada que podríamos traer aquí, ¿cierto? Cómo es el cuerpo humano, ¿cierto? Cómo son los ojos, cómo son la nariz, cómo es la boca, cómo son los oídos. Y todas las piezas cumplen una función diferente, ¿sí? Y eso es lo que nos quiere decir el Señor. Cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? ¿Mis hermanos tienen duda de eso o no tienen duda de eso? Porque todos somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Y eso es lo que nos quiere enseñar Pablo. Y él ha escrito mucho durante sus epístolas. Vemos cómo escriben las epístolas a Efesios, a Colosenses. Y el apóstol se vale de la figura del cuerpo humano para ilustrar las relaciones entre Cristo como cabeza y todos los miembros de la Iglesia Universal, ¿cierto? Podemos ir, por ejemplo, a pasar por Efesios, donde nos dice que la cabeza de la Iglesia, ¿quién es? Cristo, ¿cierto? Entonces él usa mucho los miembros o las partes del cuerpo para explicarnos cómo se deben manejar o cuál es su utilidad, ¿cierto? Enlazados por la fe, tanto como el Señor, como los unos a los otros, la figura permite subrayar e interior una independencia de todos los miembros y la responsabilidad a cada uno frente al Señor y en relación con todos los miembros, ¿sí? Porque yo no me imagino cómo sería que el ojo ya no decidiera ser ojo, ¿cierto? O que la oreja ya no decidiera ser oreja, o que la boca ya no fuera boca, ¿cierto? Yo creo que el Señor ha puesto a cada uno de los miembros, y yo creo que si a cada uno de los miembros de la iglesia les preguntáramos qué hacen, créanme que cada uno hacemos una cosa totalmente distinta. Puede ser igual o parecida, pero cada uno de nosotros hace una cosa totalmente diferente. Por eso somos un cuerpo en Cristo, ¿cierto? Y queda dicho que se trata aquí de la congregación, de toda la iglesia, ¿cierto? Y su uso de la figura del cuerpo trae como consecuencia que somos miembros los unos de los otros, ¿cierto? Y al desarrollar esta figura más amplia en 1 Corintios, capítulo 12, Pablo recuerda que los cristianos, que si un solo miembro padece, todos los miembros debemos padecer. Yo creo que lo hemos visto en la iglesia, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno de nuestros hermanos, desde el más cercano hasta el más lejano, y perdónenme el término más lejano, está enfermo? ¿Qué pasa? Toda la iglesia oramos y todos padecemos.
Y eso es así como el Señor pide en estos dos versículos, que podamos estar unidos en la iglesia del Señor para que todos podamos ser un solo cuerpo, ¿cierto? Ojalá que viendo esta interacción y esta interdependencia con todos los miembros, pero cuando el egoísmo y la carnalidad pueden más de los movimientos del Espíritu Santo en cada iglesia, llega a ser una corriente, por desgracia, que aleja a cada uno de los hermanos. Yo me siento muy alegre de estar en esta iglesia, porque he escuchado muchas iglesias que, al ser una cantidad de miembros más amplia, pierden lo primero, que es el amor, ¿cierto? Aquí cada uno de nosotros, lo primero que cada persona nueva llega a nuestra iglesia y le doy gracias al Señor, lo primero que dice que siente es amor. Y que cada uno de los miembros de la iglesia se encarga de demostrarle el amor que siente, ¿cierto? Así yo los moleste y todo, pero eso lo hago con amor, ¿cierto? Es hecho con amor, porque cada uno de los miembros de la iglesia se encarga de mostrarle a la persona nueva o a la persona que está en nuestra iglesia que tenemos amor para darle, ¿cierto? Y pues a veces traían una referencia en donde llega una persona a una iglesia que nadie saluda y se va sin que nadie la salude. Desafortunadamente esa persona decide no volver porque nadie la saluda. Gracias a Dios yo puedo decir que en esta iglesia del camino eso no pasa. Cada vez que llega una persona, desde el más pequeño hasta el más grande, al menos una de las personas la saluda para que pueda ser parte de nuestra iglesia. Y así es como venimos a ver que todos debemos estar haciendo parte de los miembros de Cristo, ¿cierto? El 5 termina. Así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Yo solo les quiero contar, rematando lo que decía el pastor al iniciar del estudio, que cuando estaba en el otro lugar me tocaba hacer eso mismo que decía el pastor, traer un estudio porque no se sabía si el predicador que se programaba llegaba. O sea, ¿verdad? Programábamos a una persona, pero no se sabía si llegaba o no. Y muchas veces nos tocaba eso y me di cuenta de que era una necesidad de la iglesia, de aquellas personas que pudiéramos tener esa capacidad de poder hacer al menos un bosquejo, pasarnos al frente, hablar de la palabra, teníamos esa carga en el corazón de traer ese bosquejo, ¿sí? Y le doy gracias al Señor porque en el lugar donde estuve, muchas veces decían, le tocó a X persona y no vino, y todos se miraban a ver quién se paraba al frente. Gracias al Señor, pues, había uno o el Señor siempre me tenía la cartica ahí debajo de la Biblia para poder llegar. También les cuento alguna vez que estuve en un funeral y me permitieron que, venga, nadie sabe orar, no han orado por ese señor que está ahí. Bueno, pero ya que vamos a orar por él. No, por él no, por las personas que están ahí acompañándolo, ¿cierto? Que es las que deberíamos orar. Yo dije, sí, por esas sí debemos orar. Y gracias al Señor, en la Biblia o en la palabra del Señor debemos guardar alguna publicidad o algún bosquejo en especial que podamos hablar en este momento. Yo, por ejemplo, ahorita que estamos viendo con la mamá de David, estamos viendo los colores. Y yo que hice ese día, pues enseñar los colores. Dije, ese es el que es, ese es el que es. Y así fue. Me paré al frente de todos y empecé a hablarles sobre los colores, sobre cada uno de los colores que vemos y que nos ha enseñado la mamá de David. Y les quería contar que esta tarjetita fue una de las que me ayudó en ese momento, ¿sí? En que, pues no es que la leyera, pero sí me ayudaba a respaldar cada uno de los colores y irle mostrando a las personas como esta persona que falleció sin Cristo, no podíamos dejar que los que estábamos aquí reunidos pudiéramos también fallecer sin Cristo, ¿sí? Y ojalá que eso estemos pensando cada uno de nosotros, que estemos hablando de la palabra del Señor y que cada uno decida ser miembro de Cristo, los unos de los otros, porque es lo que el Señor quiere. Miren que hemos pasado por 12 capítulos, pero 12 capítulos donde el Señor nos dice que va a llegar hasta lo último y que se va a encargar de que todo el mundo conozca de la palabra del Señor. No sé si ustedes se acordarán, pues más que todos los viejitos, así como yo, recordarán tal vez unos 5 o 6 años atrás, en la iglesia orábamos por una cosa que se llamaba la ventana 2040. ¿Y qué era eso? Era un lugar o un hemisferio donde la palabra de Dios no había llegado o no había pasado.
Y yo pensaba mucho en esto cuando estaba haciendo el estudio. Ojalá que el Señor permita que pronto llegue la palabra a todo lugar y que toda persona conozca del Señor. Y que si el Señor en este momento decidiera venir, cada persona diga, yo sí escuché, pero no decidí entregarle mi vida al Señor. Y con eso termino. Muchas gracias, mis hermanos. Espero que hayamos aprendido un poco sobre estos 3 cortos versículos que vimos el día de hoy. Quiero terminar en una oración. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. También dejamos en tus manos si alguno de nosotros no te conoce, no te ha aceptado, Señor, que seas tú abriendo el corazón de cada uno. Y si aún ya te aceptamos, Señor, que podamos tener presente que debemos crecer, que debemos llevar tu palabra a todo lugar y que todos somos una sola iglesia, Señor, y que somos unos miembros de los otros, Señor, que necesitamos de todos para que puedan conocer tu palabra en todo lugar, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por permitirnos poder aprender de tu palabra y que todos siempre lo estemos haciendo para tu gloria y tu honra, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.